Hola, muy buenas tardes, noches, estimados televidentes y radioyentes. Damos inicio ya a esa mirada al 8º Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, el Congreso de la UNIAC, que estará sesionando el próximo viernes y sábado en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Para ese acercamiento, para esa mirada al Congreso, qué mejor que sus organizadores y dirigentes. Es un honor para la mesa redonda recibir hoy aquí al prestigioso etnólogo, ensayista, poeta Miguel Barnet Lanza, miembro del Consejo de Estado, del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del 8º Congreso de la Organización de los Escritores y Artistas de Cuba. Gracias, Miguel, por estar. Magda Recic Aguirre, colega, periodista, artista en la dimensión de las diversas artes que también ha sabido desarrollar, y es además una de las presidentas de la comisión, o vicepresidenta de la comisión organizadora dentro de la comisión organizadora, también preside la Comisión de Medios, Cultura y Medios. De eso estaremos hablando. Recibimos desde la hermana provincia de Las Tunas a un escritor contemporáneo. Unos añitos nos diferencian, pero estuvimos juntos en la Universidad de Oriente, Carlos Tamayo, escritor, poeta, ensayista, y es además el presidente del Comité Provincial de la UNIAC en la provincia de Las Tunas. Y es un placer, como siempre, también volver a recibir aquí en nuestro estudio al importante artista de la plástica cubana, Alberto Lescay, quien es el creador de importantísimas también obras monumentales en nuestro país. Gracias, Alberto, presidente de la Fundación Caguayo y, como decía, reconocidísimo creador de importantes obras en el país. Del otro lado del estudio, que está además, este es un estudio donde compartimos con el nuevo noticiero cultural espacios también, se encuentra una importante representación de delegados, de dirigentes de la UNIAC que están junto a nosotros, entre ellos la poeta y ensayista Nancy Morejón, Heriberto Feraudi, que también es un importante representante de la UNIAC, y hay, en sentido general, miembros de esta comisión organizadora que hoy nos acompañan. Bienvenidos, gracias por estar y aportarle. Yo decía que donde está Miguel Barnet está el ángel de la creación, así que yo espero que este ángel, como un demonio, ponga lluvia allá en Matanza y los que ven la pelota de repente tengan motivo para cambiar de canal y sintonizar y acercarse a una mirada al 8º Congreso de la UNIAC. ¿Qué tal si comenzamos recordando que en 1961 fue el primer Congreso de la UNIAC, el momento en que resultó electo como el primer presidente de la Organización de los Intelectuales y Artistas Cubanos, el gran poeta Nicolás Guillén? Vamos a recordar con Raúl Nogués. El primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba, celebrado en el año 1961, en los espacios del Hotel Habana Libre, propició la creación de una organización definida con las siglas UNIAC. El poeta nacional Nicolás Guillén al frente, la mansión de la calle 17, esquina H, como primera sede, y una lista de notables intelectuales con muchas ganas de hacer en favor de la cultura, sirvieron como arranque para unir en un mismo latido las aspiraciones y los razonamientos, las esencias de los creadores cubanos. De ese caudal generador de ideas se fueron haciendo realidad diversidad de publicaciones y espacios para que la vanguardia artística encontrara sus rutas, sus formas de expresión como vía expedita para el fomento de la identidad nacional. Cada provincia tuvo su luz, su puerta abierta, de manera tal que hoy no existe un sitio en este país que no cuente con una sede de la Unión de Escritores y Artistas. A pocos días de celebrarse el 8º Congreso de esa organización, con historias y hechos que son la vida de la intelectualidad comprometida, creadora y más audaz, se hace necesario estar alerta, atentos siempre a los planteamientos, los argumentos de quienes tienen la responsabilidad de esparcir la espiritualidad, el conocimiento de la vida de este país y el legado cultural que de década en década nos hace cada vez más grandes. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego pasaron los años, pasaron varios congresos, llegamos al 8º Congreso, vamos a decir que llegamos a su llamamiento. ¿Por qué en el segundo Frente Oriental Fran País? Esto fue en julio del año pasado,
el 19 de julio del año 2013. Allá se fue Miguel Barney, se fue la comisión organizadora a lanzar el llamamiento a este 8º Congreso. ¿Por qué en el Segundo Frente Oriental, Miguel? Bueno, yo creo que ante todo porque el Segundo Frente tiene una gran significación para la vida cultural y política de este país. Y últimamente el presidente del Consejo de Estado y de Ministros se ha referido en profundidad a temas que son de gran vigencia en todos nuestros documentos y en los planteamientos de la membresía en general. Al tema de la necesidad de afianzar nuestros valores, no solamente los valores éticos, los valores estéticos también, la disciplina, el orden, el rigor en la vida diaria. Y por otra parte era un homenaje, por supuesto, a la compañera Vilma Espín, a Raúl, porque pienso que este ha sido y será un congreso de gran valor, de gran significación, y un congreso muy especial también, no es común, porque yo he estado en los 8 congresos, te puedo decir que este tiene sus características propias. Este es un congreso más austero, estamos viviendo en un momento de cambios estructurales, de cambios económicos, de lineamientos que se están implementando, y queremos ser consecuentes con todo ese movimiento, y esa es la razón por la cual creo que tenía mucha significación hacerlo en un lugar de combate, porque esto es un congreso de combate frente a la mediocridad, a la estulticia, frente a la banalidad, a todo eso que amenaza, ¿no? Las formas ya viejas y manidas de colonialismo que todavía quieren imperar en nuestra cultura, y atomizar o destruir o desmembrar ese corpus de la identidad nacional que hemos ido conformando a lo largo de la historia y que tiene una tradición muy enraizada en figuras muy grandes, desde Carlos Manuel de Céspedes hasta José Martí, y somos consecuentes con eso. Si Nicolás Guillén fue el primer presidente, fue por eso, porque venía de esa tradición ética y con una obra importante, y tenía además un gran poder de convocatoria. Este congreso es un congreso que va a tener una gran significación. Después, si tú me lo preguntas, yo quisiera, a nombre de mis compañeros de la comisión organizadora, decir que tenemos que estar, si me lo preguntan, no me lo preguntan. No, bueno, pero tengo preguntas, por ejemplo, me toca agradecerle. Desde entonces, desde julio hasta hoy, sí. yo pensando cuánto es lo que se ha hecho, cómo ha sido esa preparación del Congreso. Exacto. Si nos puede un poquito adelantar lo que va a pasar el 11 y 12, yo creo que además ustedes cogen fin de semana para hacer su Congreso. No, nosotros estamos compitiendo nada más y nada menos que con el deporte nacional. Pero bueno, no tenemos miedo. Yo creo que la cultura es lo primero que hay que salvar, como dijo el comandante jefe. Y el deporte es una forma muy enriquecida de cultura. Y yo creo que la espiritualidad y las pasiones que brotan en el deporte son una forma bella de la idiosincrasia y de la efervescencia y el ánimo vital de este pueblo. Entonces nosotros, lo primero que tengo que decir, y ya voy a terminar, no quiero robar tiempo a compañeros que tienen muchas cosas que decir, yo quiero agradecer a nombre de mis compañeros de la comisión organizadora la forma la entrega de toda la comisión organizadora de este congreso. No solamente de los miembros intelectuales y artistas que la integran, sino del personal de apoyo. Y también de la prensa escrita, los medios. Yo creo que pocos congresos han tenido una promoción mediática como la que ha tenido este congreso. Y eso revela, en primer lugar, la importancia que puede revestir el congreso por los temas que se van a tratar ahí, temas que tienen que ver con comisiones como la que preside, ella dice que es vicepresidenta, ella preside la Comisión de Cultura y Medios, pero está también la Comisión de Arquitectura, de Patrimonio y Ciudad, en la Comisión de los Reglamentos, una comisión importantísima que va a encauzar y va a orientar en una pauta en el Congreso que es Cultura, Sociedad y Educación, porque la educación es la base de todo, ¿no? La base de todo. Y ya lo dijo Frei Beto, lo sabemos, pero Frei Beto dijo,
lo que puede destruir un proceso revolucionario es carecer de educación, y la educación es una prioridad en este Congreso. Es decir que realmente hemos tenido mucho apoyo de muchas instituciones. Por ejemplo, hemos estado acompañados por el ministro de Cultura, Julián González, todo el tiempo en todas las asambleas. Hemos hecho el bojeo a Cuba de Sebastián Ocampo 2 veces, por todas las provincias. El bojeo por dentro. El bojeo por dentro, sí, en todo, en carros, en aviones, y hemos tenido encuentros muy fecundos y muy importantes con toda la membresía del país. Este es un congreso que se puede decir que se está preparando desde julio, y hemos tenido también el apoyo de otros ministerios, por ejemplo el tema de la ley tributaria, de los impuestos. Hemos tenido para eso el asesoramiento del Ministerio de Finanzas y Precios, viceministras, en fin, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Planificación, y por supuesto del Ministerio de Cultura. Y eso es algo que quiero aquí, a nombre de mis compañeros, de agradecerlo, porque sin esa preparación previa y esa especie de drenaje de inquietudes y problemas que han surgido en todo digamos que en ese camino, incluso antes de llegar incluso al Congreso, hay cosas resueltas en el camino. Hoy mismo hay cosas resueltas y respuestas que son satisfactorias. Hay otras veces no hay respuesta, porque hay cuestiones que no tienen una respuesta inmediata, que son procesos que se van elaborando. Pero hoy mismo tuvimos la reunión con el compañero vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, hasta hace unos minutos. Mañana tendremos al compañero Bruno Rodríguez Parrilla, y hemos tenido allí realmente figuras importantes, el ministro de Cultura. Hemos estado muy acompañados también por el asesor del presidente del Consejo de Estado de Ministros, el compañero Abel Prieto, que fue presidente durante 9 años de la UNIAC y tiene una gran experiencia. Entonces recabamos de su experiencia también para la organización de este Congreso, que, como te dije, va a ser un Congreso más austero. Vamos a tener 310 delegados. Creo que no llegará ni a esa cifra porque algunos no están en el país o no pueden asistir. Y en fin, quería agradecer sobre todo la entrega de los integrantes de la comisión organizadora, de la prensa, de los medios y de todos los ministerios y los compañeros que han estado junto a nosotros en este gran empeño. Bueno, de todas maneras no se puede hablar en futuro del Congreso, ya empezó, por lo que usted me cuenta, por lo que nos está diciendo, esa interacción del Ejecutivo de la Nación, los principales ministros y representantes del gobierno, del Ejecutivo del país, con los intelectuales y artistas que representan a sus similares, a sus colegas de todo el país, me parece que es una prueba de que sí, que ya el Congreso comenzó, aunque las sesiones principales tendrán lugar, reitero, 11 y 12 de abril en el Palacio de las Convenciones. No podemos olvidar la presencia siempre con nosotros del Comité del Partido, de los compañeros del Comité Central, que han estado atentos también al desarrollo del Congreso. La delicadeza yo les decía, del ángel de la poesía que nos acompaña hoy, que no quiere que nadie se olvide, en el esfuerzo por hacer un Congreso de la Unidad que esté a la altura también de lo que fue aquella fundación en 1961 y lo que ha sido a lo largo de estos años. Estamos hablando hoy, acercando una mirada a lo que va a ser el 8º Congreso, lo que es el 8º Congreso de la Unidad. Y el hermoso spot que estábamos mirando es parte de lo que hablaba el presidente de la Comisión Organizadora, el presidente de la Unidad, Miguel Barnett, en el sentido de que ha sido un congreso bastante bien contado a través de los medios, a pesar de que hoy, mientras conversábamos para la preparación de la mesa, decía yo, casi siempre los medios son
especialmente bombardeados cada vez que se acerca a alguna reunión de intelectuales y artistas, y yo no sé por qué los periodistas terminamos pagando algunas culpas, aunque algunos sean periodistas y artistas, como es el caso de Magda Recic. En el programa reciente de 5 días de Amaury Pérez conversando con delegados al Congreso, recuerdo que Digna Guerra me marcaba especialmente los problemas de los medios al reflejar la cultura. Me pregunto, ¿será ese un poco el espíritu de la comisión que tú presides de Cultura y Medios? ¿Cómo vas a defendernos a nosotros los periodistas? Tú podrás imaginar, buenas noches, tú podrás imaginar que presidiendo una comisión de medios y cultura, para nada los periodistas han sido colocados en ese estatus un tanto cuestionado, todo lo contrario. Yo creo que una de las naturalezas que ha tenido este proceso de preparación del Congreso es la capacidad de conciliar voluntades. Independientemente de los criterios diversos, en la UNIAC se respiró un espíritu muy constructivo de soñar lo que queremos para la UNIAC, para la sociedad cubana, porque yo creo que la UNIAC tiene una misión muy seria, por eso la población cubana tiene una expectativa muy grande con este Congreso de Intelectuales y Artistas, que es repensar nuestra sociedad, que es colocarse a la vanguardia y además acompañar a las autoridades, a la población, a todos en esa mirada muy aguda a todo aquello que no queremos como sociedad. Entonces, en ese sentido, la Comisión de Medios y Cultura, que fue la que me tocó presidir, sencillamente logró algo que para algunos puede resultar inédito o inconcebible, que es sentar a la mesa a todas las partes. Es decir, con nosotros compartieron los máximos dirigentes de organismos como el ICAIC, el ICRT, la Vicepresidencia para la Radio Cubana, quiere decir, todos aquellos involucrados e interesados en la producción mediática en Cuba estuvieron con nosotros. Y estuvieron también artistas, creadores, periodistas que conforman la programación cultural de nuestros medios. Porque hay algo que sí es un convencimiento de todos, que es que la cultura debe ser el eje transversal que aparezca en todo lo que nuestros medios proponen. Se está hablando de medios cada vez más cercanos a la cultura. Y yo quiero recordar aquí un gran maestro, que es Eusebio Leal, que siempre nos dice que la cultura no puede ser un complejo vitamínico. La cultura es sustancia. Y nuestra propuesta central yo creo que ha sido que la cultura sea la sustancia de los medios de comunicación cubanos. Porque no se puede pretender que tengamos unos medios que proyecten la sociedad por venir y que estén ausentes de ese proceso que convierte a la cultura en el centro, en aquello que Fidel bien dijo que es lo primero que hay que salvar. Porque podemos aspirar a una sociedad económicamente muy próspera, pero si la cultura no forma parte de ese sostén espiritual, estaríamos pues bien lejos de la sociedad que soñamos. Esta semana estrenó la televisión un espacio, un nuevo noticiero cultural que sale un poquito antes de la mesa redonda, es decir, de hecho da paso a la mesa redonda lunes, miércoles y viernes, empezar ahora, ¿no? Ayer estuviste con nuestro Fernando Martínez Heredia en diálogo. Es otro paso más, Arlene. Sí. Yo creo no, pero yo quería colocar la siguiente pregunta, porque a veces parece que los artistas están demandando más espacio para la cultura y uno dice, hay una cantidad tremenda de espacios, desde Hurón Azul, del que eres fundadora, pasando por Sitio del Arte, el excelente programa que hace Julia Mirabal, los espacios del noticiero de la televisión, el del domingo, etcétera. Algunas otras profesiones dicen, pero cultura es lo que más hay, espacios para la cultura. ¿Hay suficientes espacios? ¿Hay pocos espacios? ¿O hay espacios que no están siendo utilizados como debieran? ¿A qué conclusiones previas podríamos decir que se ha llegado en esa reunión de todas las partes? Hay de todo, Arlene. Hay medios que colocan a la cultura, que fue el origen de los medios, la entran por la puerta trasera. Eso sucede. Hay espacio para la cultura mal aprovechado. Hay de todo. Eso lo pudimos evaluar en las discusiones. Ahora, yo creo que esencialmente se trata del cómo lo hacemos, de la preparación y la competencia que tengan los profesionales de nuestros medios, de la manera en que incluso proyectamos estéticamente la imagen de la sociedad que queremos y de la cultura que queremos ofrecer, de cómo programamos, porque hay deficiencias muy serias en cómo programamos y cómo jerarquizamos dentro de nuestros medios
a la cultura, a los verdaderos valores culturales. Eso es uno de los talones de Aquiles. Fíjate que nosotros en nuestra comisión colocamos jerarquizar la cultura en nuestros medios como un eslogan, como el punto de debate y reflexión. Entonces, yo creo que hay un conjunto de causas, y especialmente en los medios también se vio que están corriendo nuevos tiempos tecnológicos, nuevos tiempos en la realización audiovisual y radial, que nos colocan ante un reto, que es cómo empleamos mucho mejor toda esa tecnología en modos productivos más eficientes y cómo colocamos nuestros recursos mediáticos para estimular realmente la verdadera creación artística en los medios, aquello que posee una calidad estética, aquello que exhibe los mejores valores de la cultura cubana. Entonces, en ese sentido, vimos que quizás hay que reestructurar, yo creo que son muy conscientes las autoridades de los medios de este tema, reestructurar un poco la mirada que tenemos de cómo producimos radio y televisión en el país. Ciertos métodos que hasta ayer fueron convenientes ya hoy dejaron de serlo y tenemos que reescribirlos. Y en ese sentido hay experiencias muy fabulosas como la de RTV Comercial, por ejemplo, con producciones como Duavas o como la misma película Conductas de Ernesto Darana. Quiere decir, hay fórmulas que se pueden emplear con los recursos que poseemos, con creatividad, con voluntad. Creo que la voluntad política es algo esencial para preservar el tema de la cultura. Crítica, es decir, algunos también se trató. Sienten que la crítica todavía es decir, que se hace más publicidad del arte la y la cultura so que realmente crítica, que está bastante escasa. Está bastante escasa. Sobre todo la crítica sobre los medios y la crítica en los medios. Porque nosotros también tenemos que pensar que hay que desarrollar conscientemente, pero perdónenme que use esa frase, pero hay que desarrollar conscientemente un espectador crítico en nuestro país. Y hay que aportarle a los receptores toda una serie de instrumentos para interpretar aquello que se les está ofreciendo, porque ya no estamos como en una urna de cristal proponiendo lo que queremos. Ya hay un espectador más activo que construye su propia programación audiovisual o mediática. Y eso sucede por vías, diríamos, no formales, no es la televisión formalmente o la radio formalmente. Entonces hay que preparar a ese receptor y espectador, y la crítica es fundamental en eso. Y si no estamos conscientes de que hay que construirle sus escalones de desarrollo en la prensa plana, la crítica más especializada en revistas culturales, pero sobre todo en los medios de acceso masivo, es donde encontramos que hay un déficit mayor de la crítica que supone para nosotros un trabajo muy fuerte. Bueno, pues estaremos siguiendo esta Comisión de Cultura y Medios, y alguna pequeña observación que no sé hasta qué punto podría estar contenida ahí. Uno siente a veces cuando llegan amigos de otras partes que vienen de visita a Cuba y te dicen, ¿y a dónde voy esta noche? ¿Dónde hay un espectáculo de tal o más cual calidad? Salvo lo que se programa, digamos, en teatros como el Carlos Marx. La promoción. Hay escasez de uno saber, de tener información. Un reconocimiento aparte para la Habana Vieja y todo su sistema de publicidad y propaganda que realmente te hace saber qué pasa en ese espacio de la capital cubana. Y uno tiene que saber también qué pasa en Santiago de Cuba o en Las Tunas y enterarse también de todas esas cosas. Creo que son déficits. La información cultural y la promoción cultural son temas también que hemos tratado de discutir. Yo creo que no dejamos nada fuera. Hablamos de la locución, hablamos del cine, que también ha vivido un proceso interesante y muy constructivo. Hablamos de la televisión, de la radio, de la crítica artística. En fin, ha sido un trabajo muy fuerte que nos ha permitido inventariar todos los problemas que estamos enfrentando, y creo que realmente en el colectivo de creadores que están afiliados a la UNIAC hay una conciencia muy clara de la importancia que tienen los medios de comunicación en este camino de propalar lo mejor de la cultura. Yo creo que sí. Y yo citaba al principio a Digna, la maestra Digna Guerra, porque también ella advertía, no puede ser que tengamos un capital humano tan extraordinario en materia de arte y literatura, en cultura en general, y a veces los medios no reflejen esa riqueza. Hay que reconocer, y de hecho los periodistas creo que hemos sido los primeros en reconocer que todavía estamos distantes de reflejar la riqueza, la variedad, la trascendencia misma del proceso que vivimos a la altura de lo que la sociedad misma es capaz de hacer. Gracias, Magda, por adelantarnos esta mirada a la Comisión Medios, Cultura y Medios, ¿no? Cultura y Medios. Cultura y Medios del Congreso.
Este miércoles y jueves en la Mesa Redonda, la producción porcina en el país. Una amplia información sobre el programa de producción porcina en Cuba será brindada este miércoles y jueves en la Mesa Redonda por directivos de los Ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria. Si usted desea participar con su opinión o pregunta, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesarredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Y en la mañana de hoy, el mediodía de hoy, mientras nos preparábamos, conversábamos un poquito en torno a lo que íbamos a adelantar de la mirada al 8º Congreso en esta Mesa Redonda. Se citó muchas veces por varios de los invitados de hoy aquella frase de Fidel, que en su momento fue incluso polémica: la cultura es lo primero que hay que salvar, porque cuánta gente que redujo un poco el concepto de sí, ¿por qué la cultura primero y no otras cosas? En fin, de eso yo creo que es importante hablar cuando uno está cerca de personas como Lescay, por ejemplo, Tamayo, todos los que están en esta propia mesa, y el sentido de la altísima responsabilidad del intelectual y del artista con su entorno, con su sociedad, y sobre todo cuando esa sociedad está ensayando caminos nuevos. Me decía Alberto, yo quiero hablar, yo quiero recordar la trascendencia de esa frase en el contexto de la propia escenario donde se mueve el trabajo del SCAI, Santiago de Cuba. Bueno, efectivamente, lo primero que me gustaría decir es reconocer que realmente lo que dijo Fidel, yo lo interpreto como que la cultura esa a la que él se quería referir, que lo primero que hay que salvar es la Revolución Cubana, que creo que es la obra cultural más importante de los tiempos modernos, y no solo para Cuba. Y creo que nosotros debemos partir de ese principio, porque la cultura está en todo, está en todas partes. No se trata solamente de la cultura artística y literaria, quizás a la que pertenecemos más directamente, pero realmente la obra mayor de la revolución es cultural, nos atañe a todos. Claro, vamos ahora a hablar un poco de lo que yo considero que en los momentos actuales, en que se trata de trabajar de otra manera, puesto que la economía y la cultura debemos ser capaces de proponer ideas para que alcancen un equilibrio, porque economía es cultura también, y la cultura artística y literaria es costosa, toda la cultura en su sentido general es muy costosa. Y sin economía no se puede hacer una revolución, pero sin cultura tampoco. O sea, visto ya como un campo un poco, digamos, aparte, pero no, es lo mismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación de unirnos a la voluntad de los economistas, de otras partes de la cultura general, que están tratando de reordenar las maneras de trabajar, de empujar para un país, como diría sustentar Miguel todo el Valdés. proceso cultural que es la revolución misma, y en qué medida nosotros podemos aportar ideas también, convirtiéndonos también un poco en economistas, porque estamos muy acostumbrados a la dependencia. La dependencia a pedir, a solicitar apoyos materiales para nuestro trabajo, pero nuestro trabajo en muchos aspectos también puede hacer aportes. Y yo creo que uno de los aportes muy importantes que podemos hacer es ahorrar, porque a veces cuesta mucho hacer algo que luego no aporta nada, y al contrario, destruye zonas ya ganadas dentro del proceso de cultural, que como sabemos la cultura es algo vivo. La cultura son procesos cruzados, mezclados con todos los procesos de la sociedad. Entonces muchas veces nos cuesta mucho dinero armar un espectáculo, hacer una acción supuestamente cultural, y lo que hacemos es destruir algo que hemos hecho bien otras veces. Y cuesta tanto o más
hacer las cosas mal que hacerlas bien. Y de eso, para eso estamos nosotros, creo yo, despiertos, debemos estar despiertos nosotros mismos, ser capaces de desarrollar la capacidad crítica y autocrítica, y es una manera de ahorrar. ¿Cuántas veces hemos visto un audio que cuánto cuesta colocarlo en un lugar para poner una vulgaridad, una cosa que más bien va en detrimento? Una estridencia insoportable, claro, más que arte. ¿Te das cuenta? Entonces, de modo, creo que hay muchas zonas en las que nosotros podemos, unidos, y unidos sobre todo, a todos unidos, no vernos como un sector aparte, sino como parte de todo el proceso de la Revolución Cubana en un momento, porque los congresos todos han estado en momentos complicados, porque así ha sido el proceso de la propia revolución. O sea, no podemos decir que este es un momento muy más difícil. No, ni mucho menos. Este es un momento que tiene sus características y unas características muy importantes, creo yo, por muchas razones, como lo han tenido otros momentos de otros congresos. Pero en este momento a mí me parece que lo que nos corresponde fundamentalmente es tratar de ayudar a sostener todo lo que hemos logrado, también con iniciativas, con ideas que puedan ayudar a todo, a la revolución en definitiva, que es lo que tenemos que salvar. Si decimos salvar la cultura, porque hay otra cosa, la cultura vista también en ese ámbito general, la podemos ir destruyendo día a día. Y a veces interpretamos esto que dijo Fidel como esperar un momento crucial para salvar la cultura. No, la cultura es un proceso que se hace y funciona cotidianamente. Y de alguna manera todos los días la estamos quizás destruyendo o construyendo. Entonces en eso hay que estar despiertos también. ¿En qué medida realmente estamos cumpliendo con Fidel en ese sentido lo que él quiso decir con un concepto tan ecuménico, tan amplio, tan filosófico incluso? O sea, y yo creo que es un reto que tenemos. La otra cosa que yo me gustaría comentar es que yo creo que la actitud tiene que ser dar, no pedir. Ya nos han dado mucho, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer y tener una actitud de ofrecer más que de pedir. Yo creo que también es una costumbre que tiene que ver un poco con las bondades del socialismo, las bondades de la revolución, que no puedo decir que han sido excesivas, pero a veces sí hemos sido un poco paternalistas en exceso, o sea, por exceso hemos pecado en eso y seguimos pecando. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la juventud, los jóvenes, que yo considero, yo todavía me siento joven y lo fui más, pero ahora todavía me molesta mucho que se quiera solamente no hablar a los jóvenes también desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de hasta qué punto están verdaderamente haciendo lo que pueden hacer en favor de resolver estos problemas, de incorporarse con un sentido creativo y de hacer aportes, no solo de pedir, no solo de exigir, sino también de ver qué puedo yo aportar en este proceso, que es bien complejo y es bien caro, cuesta mucho también. Y yo creo que el equilibrio... puede aportar extraordinariamente. Hay países que viven de la cultura teniendo mucho menos capital cultural que Cuba, porque Cuba ha creado un capital extraordinario en materia cultural, en su música, en su danza, en todo. Hay países, yo recuerdo alguna vez haberle oído decir a una especialista de la UNTA que hay, por ejemplo en Irlanda, el grupo de baile fabuloso, ese Riverdance, aporta no sé qué % importante y significativo del PIB del país. Es decir, aquí tenemos para eso y mucho más, ¿no? Que todavía se sienta más el peso de la cultura en el aporte económico. Claro. Yo te quiero poner un ejemplo muy concreto. ¿Cuánto hemos hecho para destruir el hecho de que el cubano es bailador, de que el son forma parte esencial de la cultura cubana? ¿Cuánto hemos mal hecho para defender eso? O sea, nosotros ahora decimos que la mayoría de los jóvenes no saben bailar el son, pero es que hemos privado a los jóvenes de bailar el son por una razón económica, buscar el dinero fresco, ¿no? Pero al mismo tiempo, como no, quizás en algún momento, bueno, pero hay que ponderar, hay que tratar de buscar ese equilibrio. Ahora nos quejamos y el problema también de los errores en este campo es que son muy duraderos y a veces irreversibles. ¿Cómo podemos enseñar a bailar a los jóvenes otra vez su música? Es que un país como el nuestro, que tiene ese tesoro, la cultura popular viva, activa, siendo de carácter nacional, o sea, una necesidad que tenemos todos los cubanos de bailar el son, ¿cómo podemos ver como algo natural
que ahora los europeos puedan bailar mejor el son que nosotros. Eso es algo terrible, eso es algo horrible, eso es algo que no nos podemos permitir. Y hay que analizar qué fue lo que pasó para que no siga ocurriendo, al menos de alguna manera creo que estamos a tiempo. Y como eso hay muchas cosas más que errores que hemos cometido en ese sentido, y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hablar con los economistas y los economistas con nosotros, pudiéramos quizás en ese intercambio encontrar un término medio, porque al final, creo yo que al final lo que hay que conseguir es un equilibrio entre esos dos grandes campos, la economía, que es la vida material, y la otra mitad, que es la vida espiritual de los cubanos, que yo creo que es el proyecto esencial de la revolución cubana. No, es que yo creo que realmente es una potencia cultural que podría dar a la economía, no recibir, no pensar que siempre efectivamente está la tradición socialista de sostener la cultura como un principio, y quizás por ahí se nos fue que entonces buscando el dinero hemos olvidado favorecer la cultura. ¿En qué comisión participaría como delegado Alberto Lescay? Cultura y sociedad me gusta mucho. En la que estaría este tema, por ejemplo. Probablemente, sí. Pero aunque es un tema muy que... Porque también se habla de mercado, industrias culturales, que debe generar bastante debate. Ten en cuenta que también uno de los malos vicios que tenemos es dividir las cosas. Y los procesos culturales a veces es peligroso también ponerse a estar dividiendo mucho. Y yo creo que tiene que haber y va a haber una plenaria donde podamos hablar de todo y entrecruzar todas esas temáticas, que es la cultura en definitiva. Estoy segura que sí. Bueno, ya lo está diciendo el presidente de la comisión organizadora, no me toca a mí. Gracias, Alberto. Memorable en el 7 de julio del año 2013, el general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y ministro, decía: tengo la amarga sensación de que hemos logrado ser un país reconocido por su alta cultura. Estoy versionando las palabras que se acaban de transmitir aquí en nuestra mesa, pero que somos más instruidos que culto, que hemos olvidado un poco la cultura, especialmente el civismo, la cultura ciudadana, y ese ha sido también uno de los grandes temas que ha corrido a lo largo de las discusiones de los preparativos del Congreso de la UNIAC. Decía Miguel Barnett en un discurso que a mí me pareció realmente trascendente, voy a decir, para el contexto y para la propia UNIAC, cuando se cumplieron los 50 años de la Unión de Escritores y Artistas, decía que el objetivo principal de la UNIAC desde su creación, a partir de las palabras de los intelectuales que habían ocurrido 2 meses antes, y el Congreso de Escritores y Artistas de 1961, fue el de unir en un corpus coherente y dinámico a los escritores y artistas cubanos que vivían en un estatus de desamparo social y en muchos casos en el olvido. Ese objetivo constituye su desafío mayor, y cómo alcanzarlo. Aún hoy, a pesar de que las circunstancias son otras, hemos estado unidos en lo esencial, es decir, en el apego a los valores más legítimos de la cultura y en la reafirmación de la identidad personal y cultural. Perdone por citarlo estando presente, quizás usted después pueda hablar un poquito más de eso, pero es para darle la palabra a Carlos Tamayo, que también hoy, mientras nos preparábamos, decía que le angustia muchísimo el reduccionismo con que a veces se interpreta la frase de Fidel de que hay que salvar la cultura, y la crisis de valores que ha señalado el presidente cubano y que creo que todo el mundo le preocupa en la sociedad nuestra.
¿Hasta qué punto forma parte de las discusiones que han antecedido al Congreso? Mira, yo tengo una percepción de que ya en el pueblo cubano nadie se preguntaría para qué sirve la UNEAC. El pueblo cubano sigue nuestro Congreso, nuestros consejos nacionales, porque ha visto que no somos un gremio, que no somos un grupo de intelectuales encerrados en nosotros mismos. Y como se comentaba, los nombres que tienen las comisiones son un reflejo de todos esos temas de la ciudad, arquitectura y patrimonio, y hemos visto cómo han sufrido tanto nuestros edificios patrimoniales y otros que no lo son, pero también se han hecho intervenciones, de manera que esta temática está metida en la sociedad cubana de hoy, la economía de hoy, la educación de hoy, o la mala educación también, que a veces se refleja. De manera que a nosotros nos estimula que tengamos esta responsabilidad también de salvar la cultura, pero no solamente nosotros, porque el comandante no se refirió a la cultura artística y literaria solamente. Por eso algunas personas decían, bueno, pero es que la ciencia es muy importante, ¿y por qué la ciencia no es lo primero que hay que salvar? Es que hay que tener cultura científica. Y la política, una carencia que tenemos en nuestro país es la cultura política. Lamentablemente aún hay personas que no saben, que no entienden por qué José Martí fundó un solo partido para poder ganarle la guerra a España. Y si no entienden, si no saben por qué Martí hizo aquello, no pueden entender por qué hoy en Cuba hay un solo partido. De manera que también hay que salvar la cultura política para vivir en un país amenazado como el nuestro. Y una de las grandes amenazas que tenemos es la de la cultura. Estados Unidos no deroga las leyes, aprueba las leyes para siempre. Y la ley Torricelli, que algunas personas no la conocen, tiene un presupuesto que dice textualmente lograr la transculturación paulatina del pueblo cubano. Nunca un país legisló transculturar a otro a través de una ley. Las guerras de aplastamiento, las guerras de conquista pasaron. Por tanto, la guerra de hoy es una guerra de la cultura, del pensamiento. Y nosotros sabemos que esa ley ha tenido impactos muy fuertes en la sociedad cubana. A veces hablamos de la indisciplina, pero la vocación del ser nacional cubano no es ser un ser indisciplinado. Y muchas cosas han sido inducidas desde afuera. Y la subversión es un tema que nosotros no podemos obviar, porque nosotros sabemos cómo la cultura en Cuba es una expresión de independencia. Si la isla no tiene independencia, no tiene cultura. Y por eso cuando salvamos la cultura, salvamos la libertad, la independencia de Cuba, que desde sus orígenes surgió en guerra. La nación cubana se forja en una guerra que aún hoy no termina. Y entonces es importante valorar la cultura en el sentido más lato. La cultura científica, la deportiva, la cultura del ser social. Cuando en un lugar hay un conflicto entre cubanos, uno dice, no puede ser posible, porque la educación de la familia cubana siempre estuvo basada en el respeto a los mayores, en la decencia de la persona, y los valores que tanto hemos hablado no solamente son la solidaridad, el antiimperialismo, sino también es la fraternidad entre cubanos, que nos tenemos que ayudar para vivir, para resistir. Muchos jóvenes cubanos nacieron después de la aprobación del bloqueo y han vivido toda su vida bloqueados, y entonces la cultura de la resistencia, si falla, tiene un problema, que es que la isla tiene un mar, y decía Nicolás Guillén, en fin, el mar. Y ves cómo las personas que tienen que emigrar por un problema económico aún siguen siendo estimulados a que lo hagan a través del mar, y no le dan las visas. Por tanto, culturalmente el cubano vive en unas circunstancias distintas a otros terrícolas. Si un italiano se va de Italia, eso no tiene ningún problema político. Un griego se va de Grecia, pero si un cubano emigra, enseguida andan buscando problemas políticos. Por tanto, nosotros en la UNIAC tenemos que trabajar sobre una cultura amenazada. Y no se puede ser ingenuo. Cuando los medios que ahorita se hablaba
no se le da jerarquía a lo cubano, a lo que ya está aprobado como cubano por una tradición, y empezamos a difundir músicas, bailes de otras culturas en detrimento de la nuestra. Para mí eso no es ingenuidad. Pero no quiere decir que no se difundan, sino que no puede ser en detrimento de la cultura raíz es un derecho, principal. un lenguaje universal. La música, por ejemplo, cuando no tiene texto, cuando no es una canción, cualquier terrícola se sensibiliza con una música de cualquier país del mundo. Lo que no tiene sentido es que usted difunda cosas de otros países que no tienen calidad, y el tesoro que decía él no suena en la isla. Que uno vaya a Santiago de Cuba y no escuche allí al trío Matamoros, que en Las Tunas no haya más difusión de lo que nos caracteriza, que es la música campesina, y de pronto ver a Celina a estas alturas es casi un privilegio, o el danzón mismo, que es el baile nacional de Cuba, y las orquestas no tocan danzón, no se puede bailar en una fiesta, una música que no se ha tocado, y entonces predominan estas cosas. Yo pienso que el trabajo cultural comunitario puede ser una medicina del alma, y nosotros hemos trabajado muy duro también con el CIERI, con la Fundación Nicolás Guillén, en una alianza donde se le da prioridad a los proyectos con los niños, con los jóvenes, porque se decía que antes los hijos se parecían a los padres, y ahora se dice que los hijos se parecen a los medios. Lo que no está en la televisión es como si no existiera. Y por tanto, todas esas ausencias, todas esas omisiones culturales no nos pueden ayudar a lograr en una comunidad un trabajo con más resultados. Porque si usted quiere que los niños aprendan a bailar danzón en su comunidad, pero la radio no pone danzones después, en una discoteca popular, no esos programas que dicen del recuerdo, un día a una hora. El danzón en este país debería sonar todos los días, a cualquier hora, como el Benny Moré, como otros grandes cantantes y músicos cubanos, y no reservados para determinadas cosas, y otras que no son oriundas de Cuba suenan todo el tiempo, a toda hora. Yo pienso que el término de la identidad cultural cubana pasa por un momento crucial, porque esa ley Torricelli está vigente, y yo noto impactos en personas de Cuba que están muy informadas de todas las cosas que pasan fuera del país, y muchas que suceden aquí las ignoran. Y personas que se han creado una manera de vivir que tiene mucho que ver con lo que se difunde. Una enorme cantidad de películas norteamericanas que se dan en la televisión cubana, programas científicos de diversión. La parrilla cubana tiene muchos productos que no son escritos ni pensados para la sociedad cubana actual, y nuestros jóvenes están consumiendo esa programación, jóvenes que a las 6:30 de la tarde ven un programa donde los muchachos van a pasar las vacaciones en Europa. ¿Y dónde tú vas en esta vida? Y me voy para Grecia. Y entonces tenemos que aterrizar el tema de que lo nuestro no puede ser echado a un lado y darle un espacio a algo que no nos edifica. Es muy polémico, porque la gente dirá, bueno, la televisión, en todas las provincias hay un canal de televisión, pero lo que ahí se produce solamente se difunde en esa provincia. Es endógeno. Nunca hubo tanta televisión en Oriente como ahora. Cada provincia tiene un canal, pero yo no veo nada de lo que pasa en Holguín y en Santiago, ni ellos ven lo que pasa en Las Tunas. Entonces se ha pedido que haya un canal que transmita los mejores programas de los telecentros, para hacer visible la cultura de Cuba, no solamente la de la ciudad capital. Porque yo no padezco el mal ese del habanerocentrismo combatido, ¿no? La Habana es la capital, primero fue Santiago de Cuba, pero hoy por hoy la imagen Cuba es la imagen de una ciudad, no de toda la isla. Me inquietan muchas cosas que quizás no vamos a tener tiempo de debatir. Antes todos éramos cubanos, ahora algunos somos afrodescendientes. Yo también soy afrodescendiente. Yo tengo los dos abuelos, el blanco y el negro. Pero yo pienso que nosotros no podemos estar con un lenguaje, con una terminología que de pronto invade cómo opera la teoría para analizar los problemas de la cultura, y entonces de pronto alguien diga, no, porque yo soy europeo descendiente. Nosotros somos cubanos a estas alturas,
ese guión de afro-cubano es muy discutible. Bueno, pero se me puede armar otra mesa redonda a partir de ahora. Creo que vamos a tener que citarnos para mañana, porque ese es un tema que yo creo que, tanto como el de los medios, merece discusión y seguramente la va a tener en el Congreso. Gracias, Carlos. Vamos a estar al tanto y siguiendo todos estos temas que yo comparto, además, angustias que yo comparto. Uno ve cada vez menos el resto del país y creo que creando muchas televisoras a veces perdemos la visualidad, la variedad de país que tenemos. Gracias por este análisis. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Nunca el patriotismo realmente ha sido tan alto. El patriotismo consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Bueno, prácticamente no me queda tiempo y quiero que oigamos aunque sea un pedacito de una cosa que canta Tony Ávila. Pero quiero preguntarle a Miguel, porque en este discurso del 50 aniversario usted dijo que iba a estar en el del centenario, ¿no? ¿Ve? No. ¿En digo, cuál? En cierta medida, en el discurso del centenario de bueno, la estaré en el éter, en espíritu. Quiero preguntar, ¿cómo ve el presidente de la UNIAC, cómo ve la comisión organizadora, la UNIAC a partir del sábado? Podido, y los televidentes han podido apreciar aquí, hay mucha polémica. Yo puedo estar de acuerdo totalmente con ellos o parcialmente, porque yo creo también que efectivamente lo cubano nace cuando tiene un carácter profundo y valedero y raigal con una vocación de universalidad. Y eso nos lo ha demostrado Fernando Ortiz y nos lo han demostrado Nicolás Guillén en su poesía, Alejo Carpentier y los científicos y escritores y artistas cubanos. Y efectivamente esa universalidad se entronca con la modernidad. Y nosotros somos un pueblo moderno. Nosotros somos un pueblo que hemos contribuido a inaugurar la modernidad en este continente. Entonces no podemos estar ajenos a las influencias positivas de los valores que tengan de verdad un peso cultural. Y creo que en ese sentido se ha referido él a algunas expresiones de la cultura cubana que están un poco relegadas, pero que han sido expresiones que han identificado a la nación cubana en su plenitud. Él habla del son, del danzón, todas estas expresiones. Hoy los jóvenes quieren una recreación, y yo respeto mucho a los jóvenes y creo mucho en los jóvenes, de estas expresiones, porque estas expresiones no se pueden difundir de manera arcaica, o como cuando surgieron, con el formato en que surgieron. Y yo creo que están de acuerdo conmigo en eso. Tienen que difundirse ya con una especie de recreación y metabolismo de todas estas expresiones. La llamada fusión. Exacto. Y yo creo que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es un foro de ideas, ¿no? Pero bueno, un foro de ideas. Nos pasamos la vida diciendo eso. Yo mismo ahora me digo, ¿por qué repito esto? Un centro de un nicho de debates, ¿no? Bien, pero esos debates y esas ideas, si nosotros las vemos como abstracciones o el debate por el debate, caemos en un vacío, en un bizantinismo, en un vacío. Ese debate y esas reflexiones y esas ideas tienen que plasmarse en realidades concretas. Y yo creo que esa es una de las funciones principales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Impulsar los verdaderos valores con un fondo ético, pero a las tendencias estéticas de la modernidad. Saber por qué cuando decimos que somos la vanguardia, si somos de verdad la vanguardia, si somos de verdad, hemos crecido desmesuradamente, la UNIAC tiene que tener una decantación, tiene que pasar un proceso de criba,
para que nosotros podamos decir, somos verdaderamente la vanguardia. Si somos la vanguardia, tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo. Y nosotros, la vanguardia, la fue Alejo Carpentier en su momento y la es todavía. Ya no son la vanguardia, son clásicos. Y esa debe ser la aspiración de todo gran artista en este país. Y la Unión de Escritores y Artistas está en la obligación de atender ese fenómeno que es un fenómeno esencialmente cultural. Yo creo que también, como dijo él cuando Fidel habló, la cultura es lo primero que hay que salvar. Estaba hablando de la revolución, que como él dice es la gran obra cultural. ¿No es así? Y la más alta expresión de la política es la cultura. Y la cultura, ahí integró a los científicos, a los ingenieros, a los médicos, a todo el hombre, el ser humano que piensa. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo en ese sentido, ¿no? Para que las jerarquías que se fraguan con la vida, porque la jerarquía no la puede imponer nadie, ni un ministerio, ni una institución. Las jerarquías culturales se forjan en el diario que hacer, en la vida. Después puede venir un ministerio, el Ministerio de Cultura, y decir, bueno, estas son las jerarquías, las que establece el tiempo, la historia. Y nosotros tenemos que ajustarnos a esa jerarquía y defender esa jerarquía, porque hay que jerarquizar. Hay que jerarquizar los valores y poner las cosas en su lugar. Y pienso que con modestia, eso es una de las funciones esenciales de nuestra organización. Yo tengo bueno, no me gusta decir que soy optimista porque no quiero polarizar. El que no es optimista es pesimista. No, yo tengo una esperanza muy grande. Y eso es un pensamiento, si tú quieres, un poco cristiano, ¿no? Una esperanza de que las cosas siempre van a ser mejor. Y que van a ser mejor con la alianza de todas las promociones, de todas las generaciones. Yo creo en eso. Y creo que la función de la Unión de Escritores es exactamente proyectar ese mensaje al mundo y decir, Cuba tiene una unión de escritores y artistas de Cuba. Una unión de escritores y artistas que no existe en ningún otro sitio del planeta. Y ese es un privilegio que nos dio la vida y Fidel Castro y Nicolás Guillén, que fue su seguidor. Esa es la verdad. Porque el otro día cuando me dice Mauri, ¿quién creó la UNIAC? Dice, ¿quién va a crear la UNIAC? El iluminado. Fidel fue quien creó la UNIAC y nosotros, y Nicolás Guillén, que era otro iluminado, y toda esa intelectualidad que aparecieron ahora ahí en cámara, fueron los que fraguaron esta organización que hay que defender, porque esperemos que siga siendo la vanguardia. Así mismo, como usted mismo dijo en el 50 aniversario, era el Moncada contra la ignominia y contra la mediocridad. Eso fue la UNIAC. Gracias, Miguel, gracias a Carlos, a Alberto, a Magda, gracias a nuestros invitados que nos han acompañado. Y como han dicho casi todos ellos, toda Cuba está pendiente de lo que ocurrirá 11 y 12 en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Atento a esto que hoy nos hemos acercado con una mirada, nos acercaremos con oídos, con mirada y con todo, porque sabemos que intelectual en Cuba significa eso, tener tomado el pulso del alma de la patria y saberlo reflejar. A ustedes muchísimas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches.